En las relaciones de pareja el corazón es un gran jefe, dirige las emociones y muchas veces vence a la razón. A la periodista y presentadora Beatriz Elena Álvarez también la dominó y terminó casándose con el actor Marcelo dos Santos, de quien recientemente se separó. En esta charla sincera en Sinceramente Cris, la mujer que decidió elegirse y ponerle punto final a patrones que ella identificó como narcisistas a partir de la experiencia y de estudio. Para ver esta entrevista, suscríbete en mi canal de YouTube y activa la campanita para que te avise del estreno. Cuando uno piensa en el amor, definitivamente se da cuenta que es lo que mueve el mundo. Entonces uno está dispuesto a darlo todo por amor, hace todo, se la juega por todo, por el amor. El amor es el motor del mundo, definitivamente. Pero cuando se viven situaciones difíciles que le tocan a uno el corazón, que se lo quiebran en mil pedazos, es muy difícil asumir ese tipo de situaciones. Tú, Beatriz, a quien hemos visto como una figura pública en los diferentes medios de comunicación, como presentadora de televisión y casada con un personaje también público que hemos visto como actor, decidió elegirse y salir a hablar de estos temas de los que mucha gente prefiere hablar. Sinceramente, Beatriz, ¿por qué decidiste elegirte tú y ser esa voz? Porque decidí el amor, Cris, sinceramente aprendí que el amor es lo que somos y el que duele y se rompe, como tú lo dices, es el amor del ego, es el amor que viene del dolor, del sufrimiento, de la falsedad, de la traición. Entonces, cuando uno ve que está mal encaminado y está en el lugar incorrecto, va de nuevo a casa y se elige. ¿Por qué dices, Beatriz, que estabas en el lugar incorrecto? Porque yo creo que nos han adoctrinado mal en torno al amor, en torno a esas relaciones de pareja, sobre todo que es el amor más evidente, el que más nos enseña, el que más nos trae maestría en la vida como lecciones y aprendizajes. Nos enseñaron que el amor era sacrificio, era aguantar, sobre todo a las mujeres, desde una historia muy de la mujer la que sostiene el hogar, muy desde la religión, nos dijeron eso. Sí. Y vimos a nuestras mamás y a nuestras abuelas sostener las familias, pero a punta de aguante, ¿no? De sacrificio, de un amor doloroso. Y yo creo que hoy estamos abriendo los ojos a un amor más real, a un amor que parte primero de nosotros para poder elegir mejor a ese compañero que nos va a estar de la mano, guiando también en ese camino de la vida que se hizo más para ser feliz que para sufrir. Entonces ahí es cuando te digo que uno debe reconocer lo que es amor y lo que es dependencia emocional o cualquier otro tipo de apego que se puede confundir muy fácil. Y ahí es donde la claridad llega a mí y después de esa claridad en mí, lo que nace como propósito, yo creo que de Dios, es poder compartir eso a través de la comunicación, de lo que he adquirido en estos 30 años de periodista, de presentadora y decir, mira, te di estos dones, pero no era para lo que tú pensabas. Era para que a través de tu experiencia, de las lecciones que adaptaste en tu vida, puedas despertar a otros y que a lo mejor a través de esa experiencia pues también puedan elegirse primero y salir de relaciones que no vienen del amor. Beatriz, si yo te pidiera que te definieras en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Dios mío, una palabra. Es muy difícil una palabra, pero yo creería que serenidad. Serenidad es la que he conseguido, serenidad estoica para saber discernir frente a los acontecimientos de la vida de los que no tengo control, poder redireccionar, poder analizar lo que es correcto, lo que no, lo que depende de mí, lo que no. Decías que Dios te dio un talento, que estoy segura que sí es el de la comunicación y que te ha mostrado el camino que tienes que seguir para utilizarlo bien. Creíamos que era el periodismo, la presentación, pero tú a la par has estado preparándote como coach en programación neurolingüística. También. ¿Por qué, Beatriz? Explícanos por qué este camino se ha ido dando a la par de lo que tú haces en televisión. Yo creo, Cris, que se dio desde que tengo uso de razón. Desde niña yo he sido una curiosa espiritual. Créeme que desde pequeña yo no jugaba con muñecas, nunca tuve una Barbie, siempre estuve alineada, es como a las filosofías de la vida. Cuando mi hermana jugaba con vajillitas con sus amigas, yo leía Anthony de Melo.
yo escribía poemas, yo filosofaba acerca de por qué no me se sentía cómoda en mi casa, no me adaptaba, era como si hubiera bajado a un planeta que no me reconocía. Entonces tuve muchos cuestionamientos de niña, muy solitario, por supuesto una infancia, mientras me iba adaptando. Entonces yo creo que esa curiosidad nació conmigo, solo que a lo largo de los años pues fui obviamente teniendo experiencias muy humanas y dije, bueno, a través de esto pues ya fui como entendiendo cuál era la dinámica, una adolescencia muy precoz que me lanzó a un reinado público, luego a la televisión a los 17 años, una maternidad también a los 18, todo esto pues me maduró de un momento a otro, en un salto cuántico. Así que de ahí en adelante pues ya toda la formación se hizo empírica a través de la experiencia de diferentes medios de comunicación, de Telecafé al salto a Bogotá en 2000, donde ya este año cumplí 30 años de carrera profesional, que yo no lo había pedido, pero pues que Dios me mostró que era a través de esa herramienta que Él iba a cumplir un propósito conmigo. Entonces, pues básicamente imagínate cómo he trasegado 3 décadas en el periodismo. Claro, Beatriz, un montón de tiempo. Beatriz, estabas diciendo que fuiste mamá a muy temprana edad. Sí, 17 quedé en embarazo, 18 recién cumplidos nació mi hijo Santiago. Yo te recuerdo en la redacción de Noticias RCL para ese momento, Ajá. que ahí nos conocimos, tú con el niño corriendo de un lado para otro, soportando todos los gastos de la casa, porque si bien estabas con el papá de tu hijo, tú habías decidido ser una mujer proveedora. Correcto. Beatriz decía al principio de esa conversación que el amor nos mueve. Tú hiciste todo, le entregaste todo en ese momento por amor. Sí. Beatriz, ¿vale la pena jugársela tanto por amor? Te lo digo porque después de esto, finalmente esa relación nunca prosperó. Ujú. Y tú seguiste buscando el príncipe azul y la siguiente pregunta es si el príncipe azul sí existe. No, no existe para nada. Para nada, eso es una idea de Disney que nos ha hecho mucho daño, sobre todo a las mujeres tan románticas como nosotras. Si nosotras también tenemos defectos de carácter, tenemos errores, ¿por qué va a haber un hombre así de perfecto que venga y nos salve? Entonces, pues de ahí estamos mal programadas y creo que eso ya lo estamos viendo. Yo creo que el amor siempre amerita darlo todo, cuando uno es consciente de eso que se presenta en ese instante, de lo que uno necesita y de lo que necesita esa familia, en este caso la mía, pues necesitaba de mí. Ese hombre no tenía las posibilidades y yo sí se las entregué con todo el amor, creyendo que a futuro, digamos que en perspectiva, íbamos a estar en igual condición para sostener el hogar y eso no se llevó a cabo. Entonces eso sucede a veces, Cris, a veces uno apuesta y pierde. Pero no porque esa apuesta después haya significado para mí un arrepentimiento. Siento que lo entregué con todo lo que yo era y cuando ya vi que no había nada para mí, pues ahí sí decidí elegirme y dije, pues basta, hasta aquí vengo yo. Este acuerdo no se está cumpliendo. Yo cumplí a cabalidad el tiempo que estuve ahí, entregada literalmente a mi familia, trabajando. Fui la proveedora, como tú dices, mucha energía masculina para mí, pero ya obviamente también esa energía femenina necesitaba recibir, necesitaba también ser abrazada, necesitaba amor y no lo estaba recibiendo, así que dije, creo que voy al amor que es el primario, es el mío, el que no me estoy dando a mí misma y ahí empecé a despertar. Beatriz, tú has sido una mujer que como pocas yo creo, porque como decíamos, a muchas mujeres les cuesta todavía decir, bueno, elijo este camino sola, prefiero estar sola a tener todo lo que puedo tener con un hombre que así me maltrate o que no esté presente o que tenga otras mujeres. Prefieren estar ahí, meterse en eso, son unidas en eso, sostenerlo. Pero tú decidiste, no, yo prefiero seguir sola, pero al final el amor nos mueve. Sí, tú eras una mujer joven, o eres una mujer muy joven que decidió darse una nueva oportunidad. Dije, quiero un hombre así, que ya pueda descansar yo en mi energía femenina, que pueda recibir, que sea un proveedor o que al menos, no que me mantenga, pero que al menos sea un apoyo. Y encontré un hombre así y se me mostró como ese personaje que todas queremos en ese ideal romántico de príncipe azul. Y yo le compré esa idea.
y efectivamente no era para nada, era una cosa totalmente diferente, que fue yo creo que de ese amor falso, el que más me despertó en conciencia, el que más me enseñó a golpes de la vida, como a veces uno elige aprender, que es sufriendo. Ese me enseñó todo lo que yo tenía que aprender en la vida y yo creo que por eso hoy que me preguntas por esta separación más reciente, creo que es mucho más fácil elegirme cuando ya había pasado por eso. ¿Qué te enseñó esa persona que apareció después de tanto tiempo, que tú dijiste, este sí es, me voy a dar una oportunidad, creíste en él, a pesar de que él, digamos, puso las cosas desde el principio sobre la mesa? Sí, Dijo, Beatriz, yo soy este, tú eres esta. En los temas materiales vamos a hacer unas capitulaciones. sí, Tú aceptaste además eso yo acepté. y detrás de eso empezó a presentarse una persona que no era la que te había enamorado. Exacto, sí, yo obviamente me creí todo cuando a ti vienen y te dicen y te presentan un negocio, mira, invierte este dinero aquí porque vas a tener esta rentabilidad y mira esta empresa tan poderosa cuando resultan que es una estafa y se llevaron todo tu dinero, eso nos pasa, ¿cierto? Lo mismo pasa en las relaciones. Viene esa persona y te muestra un personaje que es totalmente atractivo en todos los aspectos, buen ser humano, soltero, está disponible, se presenta encantador, con detalles, amoroso, te da presencia, te da gusto y tú dices, pero ¿qué más puedo pedir? Este es el hombre. Y cuando uno viene de carencias afectivas, pues imagínate cómo idealiza a este personaje y lo endiosa. Eso me pasó a mí en esa relación y me compré literalmente esa máscara. Y resulta que después, claro, cuando ya me tenía, digamos que atrapada, cuando ya estaba vinculada, cuando ya lo había presentado públicamente en los medios, cuando yo ya, mejor dicho, estaba enamorada, pues él literalmente, pues dice, me quito la máscara porque ya estoy aquí, tranquilo, ya la tengo al lado y era una cosa totalmente diferente. Ya ese hombre que estaba pendiente de mí me invisibilizaba. Ya después empezaba a triangular el amor, en esa oportunidad no con otras mujeres, sino con su gata. Le daba más amor a una gata que a mí, yo no entendía eso. 50 millones de cosas que yo no entendía en ese momento porque había acabado de conocer a un tipo demasiado especial. Obviamente tengo que reconocer que fue muy rápido porque de eso se tratan este tipo de personas que te abarcan y te avasallan en un tiempo récord que tú ya no tienes tiempo de pensarla. Tú ya no tienes tiempo como de mirar baches, sino que estás en medio de un remolino, te envuelve, te encoge y tú ya estás metida ahí cuando menos lo piensas. Y después es que empiezas a ver la realidad de esta persona y dices, yo, ¿en qué pesadilla me metí? Algunas duran 20 años, yo duré 3 de matrimonio. Y a ver, es que se aguanta. Exactamente. Y uno, pues claro, por ignorancia, por no saber lo que pasa, y como somos mujeres fuertes, demasiado empáticas, muy sensibles, que luchamos contra viento y marea por sacar las familias adelante con toda esta programación que estábamos hablando, pues yo la di toda. Obviamente yo quería respuestas, yo lo justifiqué, yo quería mirar su infancia, yo quería saber por qué tenía esas características hasta que llegué a una palabrita que literalmente me abrió los ojos, me despertó y me liberó. Y es cuando alguien me dijo, usted está con un narcisista. Y yo le dije, ¿perdón? Y yo, ¿qué es eso? O sea, narcisista, yo creí que era una persona muy vanidosa, sí, un poquito egocéntrica, con aquello del mito del narciso que se veía, que quería ver su espejo o su imagen en el mar, en el espejo del mar, y se ahogó. Más o menos era esa, que más o menos era. Creo que revisión, mucha gente. Sí, pero yo decía, ¿qué es eso? Y me dijo, no, mi hermana, o sea, la hermana de la persona que me dijo, es psicóloga y ella me ayudó a salir de esta relación porque el tipo casi que me había secuestrado y me empezó a, digamos, a contar las características de su relación y eran Coincidían. similares a las mías. Y yo le dije, sí, me pasa esto, me pasa esto. Y me dijo, tienes que salir de ahí. Y yo le dije, wow, claro, me voy yo a mi casa y empíricamente empiezo a investigar acerca del narcisismo patológico, del trastorno, y yo veía que tenía todas las coincidencias del mundo. Y yo le dije, Dios mío, pero llevo 3 años tratando de salvar un matrimonio cuando esto
literalmente no tiene salvación y esto no es amor, esto es manipulación, esto es un desorden mental de alguien en el que también me está llevando a mí en ese camino porque yo ya estaba también al borde del colapso porque te drenan emocionalmente, energéticamente y su combustible es que tú como persona de luz te apagues. Imagínate el grado como de maldad que hay ahí también. Así que me aboqué a estudiar esta patología y cuando ya entendí el conocimiento te libera definitivamente. Cuando uno está en la ignorancia puedes estar ahí años y años en el mismo ciclo y no sales porque no comprendes. En mi caso, cuando yo aprendí y conocí, me liberé y dije, tomé fuerzas, hice la estrategia y pude salir muy fuerte porque además no me victimicé, no le eché la culpa a él, lo entendí. Incluso mi último escalón de sanación fue verlo con compasión, porque entendí que ese vacío de alguien y el tener que llenarlo con odio, llenarlo con manipulación, con necesidad de control, de poder, de admiración, debe ser muy triste, de que no siente empatía, de que no siente el amor que yo sí sentía. Entonces eso me generó más compasión que odio y adquirí la lección dura, pero en últimas yo la agradecí demasiado, demasiado porque nada me había retado tanto como esa relación de pareja. Beatriz, hay gente que no sale porque, por lo que dices tú, por el desconocimiento o porque tiene miedo. También. Miedo al escándalo, miedo a quedarse sin la plata que esta persona aporta, miedo a que no tengo con qué levantar a mis hijos, no sé, diferentes circunstancias y se aguantan todo. Beatriz, cuando este señor te dice, en principio, Beatriz, esto es lo mío, no sé lo tuyo qué será, pero esto es lo mío. Tú en ese momento sentiste como una alerta y dijiste, ¿esto qué es? O definitivamente te pareció normal y dijiste, bueno, debe ser porque quiere cuidar sus bienes o no sé. Sí, yo creo que como empezaron a suceder tantas condiciones que yo no había visto, entre ellas unas capitulaciones que ya era después del compromiso. Cris, eran demasiadas banderas rojas, pero esto fue posterior al compromiso y previo al matrimonio. Me hizo firmar capitulaciones y yo en realidad pues las firmé con los ojos vendados porque además yo le dije, es que yo no quiero tu dinero, yo quiero un proyecto de vida y si eso te hace tranquilo, pues yo lo firmé. Ni siquiera lo leí. Después me enteré que más o menos le había dado mis siguientes 3 vidas en estas capitulaciones. Yo salí sin nada, o sea, más o menos le iba debiendo mi alma con esas capitulaciones, pero como te digo, uno se pasa de empática, se pasa de confiada y eso también hay que asumirlo y responsabilizarse porque también el matrimonio y el hecho de elegir una pareja, pues es una responsabilidad porque es el hombre que te va a acompañar para toda la vida. Tú tienes que tomarte el tiempo de mirar si eso que te está vendiendo es cierto y yo no me di ese tiempo, entonces Como todo pasó tan rápido. exacto, todo pasó por rápido y ese pues fue el primer error que hoy lo veo. Pero digo, no hay errores porque yo digo que gracias a eso, exacto, me forjó en carácter. Él me venía a enseñar la estructura, la firmeza, la autonomía, el poder poner límites que yo no tenía. Entonces, si no hubiera sido por él, pues yo no saco toda esta garra que tenía y que a veces pues desconocida por estar proveyendo a los demás. Claro. ¿Sí ves? Entonces, Siempre, mira que repetiste el patrón. sí, repetí el patrón cuando creí que no lo iba a repetir, porque justamente yo quería desde mi necesidad que alguien me apoyara. Pero Dios no se queda con esas lecciones sin ponerle la tuerca al tornillo, ¿no? Y esa tercera relación venía a decir, esta es tu prueba, a ver si aprendiste. Imagínate. Dios mío, vamos a hablar de esa tercera relación porque es con un hombre que es Marcelo Dos Santos, que es galán de telenovela y se convirtió para ti en galán de la vida real, a quien tú conocías de años atrás por el trabajo periodístico que hacemos. Claro, ¿lo conociste en qué año, Beatriz? Uy, recién me estaban separando incluso del papá de mi hijo. Eso fue 20 años atrás, 20 años porque hicimos un trabajo conjunto de prensa. Y él llegó justo cuando yo ya había tomado la decisión de separarme y creo que él, gracias a su coaching empírico, ahí me dio el empujoncito para empoderarme y terminar esa relación, imagínate. No lo puedo creer. Sí, gracias a él yo creo que yo alcancé también como a determinarme y
además de conocerlo y de que nos gustamos en cierta medida, gracias a él, yo digo que fue que yo me tomé como ya el último escalón de esa decisión que me había costado un montón, porque iba a desbaratar mi familia, porque era mi primer hombre con el que duré 15 años y yo creía que no iba a encontrar a nadie más. Y mira, pues fue para bien en ese momento. Marcelo también estuvo en la segunda ruptura, en mi divorcio, también estuvo ahí como que llegó justo y aterrizó cuando yo había acabado de terminar ese vínculo y por eso fue que había dejado como una estela en todos esos 20 años que ya nos conocíamos y que de forma intermitente nos habíamos cruzado, pero no habíamos estado. O sea que cuando él aparece y tú le das una oportunidad es porque había como una química pendiente, había una intención pendiente y tú dices, bueno, vamos a ver si sí, si de pronto sí funciona. Sí, porque yo con Marcelo cuando lo vi, lo primero que que generó en mí fue alegría. Yo me reía demasiado, era muy chistoso, hablaba de espiritualidad, cosa que con ningún hombre yo había tenido como esa posibilidad de que me escuchara, que también era una gran cualidad de un hombre, que los hombres a veces no se sientan a escucharte, pues él sí. Entonces en mi cabeza se grabó que él tenía las cualidades que de verdad a mí me hacían feliz. Lo que pasa es que no supe feliz. Claro, yo pasaba feliz. Además que me gustaba demasiado físicamente, entonces yo dije, no, pues tiene una cantidad de cosas, o por lo menos las principales, que hacen que yo piense en él como la posible pareja. Lo que pasa es que durante todos esos años, pues no se dieron las cosas en principio porque no estaba disponible él o yo ya había tenido la relación en la que te acabo de contar. Entonces no coincidíamos y yo de algún modo también veía que él no estaba como comprometido en algo y yo decía, no, yo no me meto acá porque no quiero a alguien inestable, yo soy como de blanco o negro, entonces él me parecía un gris y yo decía, no, 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 y yo siempre volteaba, viraba, yo no, chao, me elijo, sigue tú con tu camino, pero la vida nos seguía encontrando de forma recurrente hasta el 2020 a finales, que yo ya me separo definitivamente de esta primera relación, de este primer matrimonio, y ahí empiezo a abrirme la posibilidad de vivir algo completamente diferente. Yo digo, no le voy a establecer nombre, no lo voy a etiquetar, ni voy a futurear con que este sea el hombre de mi vida, ya voy a dejar, solté. Yo dije, hoy voy a vivir esto, si me genera paz, si me genera alegría, aquí estoy, hoy, ya mañana no sé. Y con él era el hombre perfecto, porque él era así, al día. Entonces yo dije, hagámoslo así. Y definitivamente esto sí fue avanzando y duramos un año, digamos que en esa dinámica que a mí me parecía bastante cómoda. Sin embargo, había algo dentro que todavía no se sentía cómodo y era esa inseguridad tal vez, como esa ansiedad de saber que habían otras personas alrededor, aunque yo con mi energía muy masculina entendía que si yo había determinado que íbamos a estar en esa modalidad, para mí era claro. Entonces ninguno de los dos estábamos como arraigados en una posesión, ni en ponerle nombre, ni en ponerle una cosa que fuera pública, pero así sucedió un año bastante bello. Yo creo que es uno de los mejores años de mi vida en todos los sentidos y fue con él también porque me mostró una faceta que a mí me interesó y me ayudó a sanar muchísimo todos los años de dolor que habían precedido esa relación. Beatriz, en ese año tú te enamoraste de él, de Marcelo. Uy, perdidamente, claro. Claro, yo le entregué todo. Lo entregaste todo al punto de aceptar de que, bueno, tengamos esta relación así. Esa relación fue como, ¿se puede decir clandestina? Sí, clandestina, un poco, sí, no pública. A ninguno de los dos nos interesaba, a mí no, porque todavía dudaba como de su seriedad. Y como yo ya había hecho pública la otra relación y esa había sido una fuente de presión del por qué yo no me salí, pues porque ya era pública, la gente que iba a pensar, todo eso que se metió en esa cabeza, al lado, al temor, y entonces yo dije, no, eso no me vuelve a pasar, yo vivo lo que tenga que vivir aquí escondidita y me funcionó muy bien. Sin embargo, claro, hay algo dentro de uno que dice qué rico que esto fuera libre, que fuera libre, pero no
no por la presión autoimpuesta del miedo a que no funcione y tener que decir que no funcionó o de que él tuviera otras cosas alternas. Entonces yo dije, libre es poderlo mostrar o no, poder salir libre y decir que es mi pareja. No es una posesión de decir, ven que quiero etiquetarte y que tú seas mi pareja porque eres mío. Eso pues no me ha pasado a mí en realidad, pero estuvo bien en su momento. Solo que pues ya él en algún punto decidió irse a Bali y ahí ya se fracturó o ese tipo de relación. Beatriz, tú has estado en esta búsqueda espiritual que tú dices coincidías con él en eso también. Sí, Si era un plan, si era un tema chévere de ustedes dos, ¿por qué se va del sol? ¿Por qué tú no estás montada en ese viaje? Si además la pasan bien, se sienten cómodos el uno al otro, estás enamorada. estábamos en el mejor momento, digo yo, porque yo estaba en las nubes, todo estaba bien, él había acabado de grabar 2 o 3 novelas, yo tenía mi trabajo, vivíamos juntos, o sea, vivíamos cerca, no juntos, vivíamos cerca, entonces era una relación súper independiente, pero una dinámica hermosa. Yo dije, pero ¿por qué se va a ir si todo está bien? ¿Tú lo hiciste parte de ese plan? O sea, Lo hablamos, pero como un retiro. O sea, yo dije, vámonos un par de meses, qué rico, como un tiempo sabático. Yo tenía el dinero, la disponibilidad de tiempo, se lo propuse, lo hicimos. Yo siempre había querido conocer Bali porque soy toda romántica, entonces yo dije, no, comer, rezar y amar, ¿no? La novela o la película de Julia Roberts. Yo dije, no, pues ya tengo el galán, me voy con él. Esto, pues yo soy toda romántica también, a veces muy novelera. Y yo lo quería así, pero él no, él tomó una decisión más drástica y se fue casi que a vivir porque vendió todo, tomó ese impulso como no tan de fuego, tan momentáneo y me montó, pero sin yo decidir exactamente eso. Se cambiaron los acuerdos y yo dije, pues no, o sea, yo no, yo estoy preparada para irme a vivir a Indonesia, ¿hacer qué? A dejar toda mi vida, otra vez a dejar mis cosas cuando ya sabía qué había pasado antes con las demás experiencias. Entonces a mí me dio un colapso en ese momento porque todo se fracturó en un momento hermoso y yo creo que fue la primera bandera rojísima de la relación, que tuve que haber visto más de fondo, pero sí me sirvió para ver otras cosas. ¿con qué sensación te quedas tú en ese momento? De abandono, de nuevo, por supuesto, detona la herida de abandono porque dije, pero ¿por qué no me está tomando en cuenta? ¿Por qué sale y se va con el hijo sin... Si yo voy está bien, si me quedo está bien? Entonces yo dije, eso no es libertad, el amor también protege, el amor pregunta, el amor acuerda, pero pues esto digamos que fue tan intransigente para mí en ese momento que sí generó como una fractura y un dolor muy grande y yo sí me sentí abandonada. Duramos 5 meses hablando por teléfono, intentando yo convencerme a mí misma que viajaba, pero el miedo no, era más una alerta adentro que decía, no sueltes tus cosas, no sueltes tu vida, allá no vas a tener a nadie más de red de apoyo, estás a merced, algo dentro de mí que era Dios, me lo decía, y yo lo hice a través de nada, una pendejada en ese momento dije yo, pero era a través de una de sus ex que yo veía que posteaba cosas en su Instagram y que tenían que ver con él. Y yo en ese momento le dije, ven, ¿tú por qué sigues esta señora? ¿Por qué sigue como diciéndote y dedicándote post? Dijo, no, esa es ella, yo no sé, pues, ¿cómo le voy a decir a ella que no postee? Yo le dije, es que uno no se enamora solo. El vínculo nace de alguien que recibe y alguien que da. Entonces, cuando vi esa irresponsabilidad emocional y otra vez la misma dinámica de todas las moscas al lado, que eran las personas ex que siempre estaban ahí, yo entendí y dije, no, yo no me voy a cruzar hasta el otro lado del mundo por alguien a quien desconfío y que me dé ese tipo de respuestas tan inmaduras, tan evasivas, y cuando lo que tú quieres es un hombre que te sostenga en su amor, en su compromiso. Y ahí corté y decidí no viajar. Fíjate, aquí me parece que hay algo importante para hablar y es el abandono y los patrones que se repito. Porque fíjate que de alguna manera él se va y emprende sus sueños solo y no sin contar contigo. Lo mismo hizo tu expareja, dijo, mira, yo voy a firmar esto, tú verás si aceptas o no, pero estaban pensando en ellos. Y tú me hablas acá de una sensación de abandono que viene desde la infancia.
eso estaba en tu niña interior, tú sentías ese abandono y de pronto por eso terminabas cayendo en este tipo de relaciones. Eso lo entiende uno después, ahora que ya es, digamos, se puede uno psicoeducar, que le dicen al tema de escuchar a los psicólogos, a los que dicen sobre este tipo de heridas, sobre este tipo de condicionamientos que vienen desde la infancia. Yo había, digamos que estudiado muchas cosas acerca de Freud, acerca de muchas teorías, pero pues obviamente para llegar a ese punto, pues uno lo tiene que vivir. A veces, por eso es que te digo que hace falta más educación en inteligencia emocional, en autoconocimiento. Eso no lo tenemos las mujeres o las personas de nuestra generación. Nos tocó aprender a las patadas y dándonos golpes contra la pared o en este tipo de relaciones. Sí. Así tuvimos que aprender. Pero pues obviamente ahí reconocí que también había un patrón del elegir y el quedarme. El siempre dar más para tener amor, el sostener porque entonces era la fuerte, porque entonces nadie preguntaba qué necesitaba yo, sino que yo me daba hasta vaciarme. Eso también es una conducta que tiene que ver con uno mismo. Entonces ahí es cuando, Eso confluye en lo mismo. claro, en el patrón repetitivo de buscar hombres que no pensaban en mí, sino en ellos mismos. Entonces, para mí era cómodo ese tipo de relación, imagínate, era cómodo inconscientemente. Era muy incómodo en ese momento porque yo sufría, pero uno se acostumbra a veces a ese sufrimiento que lo enmarca o lo envuelve en que es amor. Y pues no, por eso hablamos desde el principio que el amor no es sufrir, el amor no es sacrificio. Eso ya lo entendí, pero después de haber pasado por esas 3 relaciones. Claro, saberlo desde el otro lado. Todo esto se está repitiendo, pero mientras uno está metido, no lo se da cuenta. ¿No lo ve? Beatriz, si pasó todo esto, ¿por qué cuando él regresa de Bali, tú vuelves y lo recibes? Buena pregunta, claro, esa es una gran pregunta, Cris. Y ahí entiendo a muchas mujeres que vuelven una y otra vez con esos ex que representan algo tóxico en su vida, que uno dice, pero es que, a ver, ya lo viste, ¿por qué no sales? Y no es tan fácil. Y ahí hay una gran incomprensión sobre aquellas que pasamos por ese tipo de vínculos abusivos, con personas narcisistas, con esos rasgos de manipulación emocional. Y es que uno entra a veces en un bucle y quedas totalmente codependiente. Entonces, eso funciona como una especie de droga que químicamente te afecta en tu sistema nervioso y algo adentro te dice que tú necesitas solo de él para ser feliz. O sea, hay un enganche emocional y biológico que tú no entiendes. Y entonces cuando se presenta esa, entre comillas, droga, tú dices, yo no soy capaz sin eso. Yo voy a ver qué pasa más porque ya con mis fuerzas lo intenté y yo lo intenté 2 años. Yo tuve 2 años de ausencia con él y dentro de mí algo no había hecho clic. Yo me rendí, en ese momento ya hablo del área espiritual, no mental. Yo me rendí una vez más, como lo he hecho tantas veces en mi vida, y le dije, Dios, te entrego esto, no sé, yo intenté, lo hice con todas las fuerzas de mi mente, lo quería, pero algo me dice que tengo que volver. ¿A qué? No sé. Si es a ser feliz, un 50%. Si es a que se termine del todo, es un 50%. Y yo le aposté a cualquiera de los dos. Y sabía que apostaba duro porque ya había tenido pues muchas alertas acerca de que era más difícil que prosperara de que no. Tenías codependencia, pero Dios es perfecto, Beatriz, y ya vamos hablando de lo que hizo Dios en tu vida, porque muchas veces hasta que uno no lo vive, no lo entiende. Y corta las situaciones. A Tania le pasó contigo. Pero Beatriz, estamos en Bali, en que él regresa de Bali. Él regresa de Bali, le das una oportunidad y tú, sin embargo, antes de que él se fuera, habías visto unas moscas rondando. Sí, como siempre. Cuando eso había pasado siempre. Cuando él regresa, esas mismas moscas volvieron a aparecer. Esas mismas moscas, sí. Lo que pasa es que mira cómo es la vida de rara. Cuando él regresa y nos encontramos y yo te digo que me rendí, yo le dije, mira, volvamos a tener algo porque esto pues no sé de dónde viene, este apego, esta cosa, esta fuerza que no me deja virar, soltarte y encontrar una nueva pareja. Yo de hecho estaba saliendo con un español muy guapo, un hombre muy, muy chévere, pero yo no era capaz como de ver ahí posibilidades tampoco. Le dije, mira, ¿sabes qué? Yo te conozco más que a nadie y yo no te voy a pedir algo
que no eres. Yo te veo como eres porque ya te conozco hace 20 años. Así que no te voy a pedir que cambies. Hagámoslo a tu modo. Yo te voy a dejar libre y yo voy a mirar hasta dónde puedo ir con esto. A lo mejor yo me estoy negando esta posibilidad de un vínculo diferente porque hemos estado tan acondicionados a que tiene que ser de una forma que al no encajar, pues literalmente nos sentimos frustrados, pero es porque no vemos otras posibilidades. Entonces yo en ese momento me abrí con mi mente súper libre a decirle, mira, tranquilo, vámonos así, que yo no te quiero cambiar. Y ahí cuando él me vio que yo podía extenderme en posibilidades, me dijo, no, yo ya estoy listo, yo aquí ya me quedo, yo ya entendí, el amor es contigo y yo no tengo que estar buscando más. Y yo le dije, pero a ver, me duré 20 años para decirte que te veo, que te reconozco y que te amo como eres, sin querer cambiarte, porque yo entendí que el amor era eso. Y ahora tú me dices que no, que entonces quieres volver a hacer lo que yo te estaba pidiendo desde hace tiempo, pidiendo entre comillas. Y me dijo, sí, yo ya estoy listo. Y yo, bueno, ok. Entonces yo redirecciono muy fácil y como yo decido y digo, bueno, esto, pues dejo lo otro y te creo. Te creo porque confío todavía en la palabra, confío en las personas, confío en lo que ellas sienten y que puede uno redireccionar la vida, porque la vida es de eso, de aprendizajes y decir, esto ya no me funciona, es ahora sí. Un hombre con 60 años, yo dije, pues ya maduró, yo creo que ya no tiene la necesidad de estar aquí y allá. Aludía a eso, ¿no? En mi sentido común, Sí. que no era común para nosotros dos, pues yo le aposté a eso, a lo que él me dijo, y me fui con toda. Lo que pasa es que meses después me llama alguien de Bali, una mujer también de 60 años, a decir, oye, te acabo de ver en las redes que estás comprometida, no puedo creerlo, si es que yo tengo una relación con él virtual desde que se fue de Bali. Y yo, perdón. Dijo, sí, mira los pantallazos, no ¿Qué puedo. tal tú te hubieras ido a Bali? Por eso, Encontrarte con ese choque. yo no sé, eso sería después, es que no tengo muy claras las dinámicas porque yo después me perdí de la vida de él, yo ya no supe más, cada uno hizo lo que hizo, no lo sé, pero lo que ella me estaba contando era que estaba hablando con él mientras ya me había dicho a mí que estaba comprometido conmigo. De hecho, ya le había presentado públicamente en los medios, cosa que me dio pánico porque lo hice dudando. Pero yo dije, bueno, esto es una prueba muy fehaciente de que sí está comprometido. Vuelvo al tema, tú reiteras y haces un check de la coherencia que hay entre lo que te digan y lo que vayan haciendo. Y para mí eso fue una prueba, pero imagínate que no. Después me entero de esto y claro, fue el primer choque muy duro de traición. La verdad, yo nunca había sentido infidelidad de ese tipo. Otras condiciones en las dos relaciones que eran de otra forma, pero no una traición. Eso me pegó durísimo. Creo que fue como la primera experiencia muy traumática también. La sentí físicamente, siente uno que se le parte el corazón, que hay algo que se muere literalmente, como esa inocencia de creer en el amor, de creer en los hombres o en la pareja, y se fractura, físicamente se siente así. Y ahora entiendo, al hablar de infidelidad, ahora entiendo en carne propia de qué se trata. Beatriz, ¿qué te dijo hoy? Pues nada, nada. Lo aceptó, me dijo, es la primera vez que acepto, es porque yo literalmente ya estoy y eso era lo último. Yo la verdad es que no quería hacerle daño a ella. Yo no quería causarle un dolor porque ella en mí vio no sé qué, era una explicación un poco extraña que yo dije, no, eso es cero responsabilidad afectiva, en vez de asumir que él estaba ahí, ¿no? Y yo dije, ¿en serio tú crees que ella necesita que tú la engañes para sostener una falsedad de relación a distancia, tal vez esperando que tú te devuelvas, tal vez esperando que pase algo más? Quizá Ella dándole su tiempo, teniéndole la oportunidad de encontrar a alguien más disponible, o sea, eso ya uno lo ve literal. Lo que pasa, Cris, es que aquí vuelvo a asumir la responsabilidad, mi responsabilidad frente a eso. Y es que ante lo que me dijo, de nuevo, de creer que era lo último, pues yo atendí. Aquí también tenía el mismo patrón y era que me había expuesto públicamente y tenía una presión de nuevo. La presión de haberle dicho a mi familia que volvía con él después de tanto tiempo de lo que había pasado. ahora sí, que sabes Que ahora sí, que ahora sí, y cuando ahora sí, ahora no, porque definitivamente con eso, pues ya era una bandera de este tamaño. Y
Y yo pues nada, dije, me la voy a jugar. Me la voy a jugar, ya estoy aquí, ya estoy en el campo de juego, lo único que puedo hacer es que yo le doy esos 3 meses, porque me dijo, dame 3 meses, si yo no cambio, si yo no veo, si tú no ves que la situación es diferente, pues tú tomas otro rumbo. Y de todas maneras, mira que el grado de dependencia de uno juega un papel muy importante. Lo que pasa es que era una dependencia ya muy consciente. Yo ya sabía muchas cosas, sabía que me arriesgaba y como yo soy así muy guerrera, pues literalmente dije, no, yo puedo domar este otro, esta fiera. Lo que todos querían, exacto, si no va a cambiar, lo puedo, no, No, y ni siquiera eso. Yo dije, yo voy a dejar que haga. A la primera que yo vea que estoy sufriendo o que me hace algo similar, yo ya tomo una decisión, o sea, definitiva. Eso fue lo que yo dije. Lo justifiqué que porque era de lejos, que porque era solo como un tema de redes, ¿sabes? Le va pintando uno pajaritos a el miércolero que está viendo. Entonces, tu lema como que tratas de disimularlo y esconderlo y para no verlo, terminas casada. Y termino casada. O sea, no me entiendo. Y termino casada, pero era algo que me debía y lo hice con toda la conciencia, la verdad. Debo decirte que sí. Lo hice a conciencia, lo hice porque me quería ver ahí, porque él me lo propuso, porque estaba, porque era, digamos que una deuda de 2 décadas y yo dije, pues, ¿qué más da? Voy a apostarle a que funcione o voy a apostarle a que se termine. Y para mí no era un yugo, yo ya me había salido de un matrimonio, entonces ya sabía cómo era abrir la puerta. Claro. Y me sentí muy empoderada para eso, ¿no? Entonces yo dije, estoy pasándola bien, él se está dedicando a hacer las cosas bien, hasta ese momento creía yo, y cuando deje de pasar eso, yo ya sé que voy a abrirla porque me voy a ir para siempre. Beatriz, ¿tuviste más banderas rojas a lo largo de ese tiempo? Pese a estar ahí metida y a tener esa codependencia de tú ya habías despreciado el tema, que ya sabías que habías tenido una experiencia personal. ¿Hasta las banderas rojas? Sí las vi. ¿Cuáles eran? La irresponsabilidad afectiva, por ejemplo. 3 meses después yo veía que él seguía en comunicación con esas exes que mantenía ahí, y eso pues es muy narcisista porque eso es una necesidad absurda de admiración, de aprobación, de tener a las mujeres ahí como en la puerta, sin dejarlas entrar, sin despacharlas, sin poner límites, creando esos vínculos ambiguos que son absolutamente irrespetuosos para la pareja con la que está comprometido, ¿cierto? Y cuando uno le ponía ese tema de nuevo en la mesa, él reaccionaba inmediatamente y lo castigaba a uno, entonces dejaba de ser el hombre bonito y entraba ese hombre frío que decía, así ves, dañaste las cosas, como estaba yo portándome bien y tú tienes que venir aquí con tus dudas y tus cosas cuando era algo absolutamente normal que se puede conversar y que tengo todo el derecho de hacerlo. Entonces, como yo ya reconocí el patrón, yo le dije no. O sea, tú dijiste, Marcelo es otro narcisista. Exactamente, y se lo dije en la cara. ¿Y qué te dije? Y él me dijo, no, pero ¿cómo crees? No sé qué. Yo le dije, yo todo el tiempo que hemos vivido juntos, casi que yo le contaba todos los días en el desayuno lo que me había pasado con el otro. Yo le dije, mira, es que yo me especialicé en esto, yo reconozco. Era más o menos una cosa como para decirle, para que sepas que yo no me... Exacto, yo le estoy analizando, yo no soy una boba ya, yo ya estoy muy consciente, muy despierta para que no me la hagas de nuevo, porque yo la voy a ver. Y ni siquiera eso funcionó, porque la persona no lo ve así uno se lo diga en la cara. Entonces, en esos 3 meses, cuando yo vi esa reacción, yo dije, no, saqué un pie. Saqué un pie, era que yo estaba viviendo con él y me devolví a mi casa y le dije, bueno, pues básicamente si esto no es como de la forma en la que yo pienso que es, entonces lo vamos a descubrir y hagámoslo así. Relación, tú allá, yo acá, y ahí vamos navegando la cosa, pero ya había sacado un pie en esa primera instancia. Beatriz, ¿qué factores te empujaron a sacar ese pie? Claro, el ver que él era narcisista, pero ¿qué te decía? ¿Qué hacía? ¿Cuáles eran sus acciones y sus palabras para contigo, además de portarse el frío? Porque creo que esto es un patrón que la gente desconoce
y de pronto va a verse en un espejo aquí contigo. Bueno, sí, y esto pues es obviamente muy delicado. Es un diagnóstico que lo dan los psicólogos clínicos, que es gente experta en esto. Lo que pasa es que uno a veces no tiene que esperar a ese diagnóstico profesional, porque es que eso es lo que hace es alertarte a ti, y al ver unas características que son similares a las que describe el profesional, tú dices, me voy. Y si esa persona no va a admitirlo, y si el mundo no va a avalar que esa persona tiene o rasgos narcisistas o un trastorno de personalidad narcisista, que son dos condiciones que manejan unas características similares, pero que el otro puede ser muchísimo más complicado porque es patológico, porque esto puede también ser un narcisista psicópata, entonces puede acabar con tu vida, puede hacer daño, puede ser peligroso, y de esos hay muchos. Entonces uno sí tiene que estar alerta, y esta palabra narcisismo pues se ha un poco tomado a la ligera ahorita en los medios y se ha banalizado, porque entonces dicen, ay, es que cualquier ex es narcisista, que porque es celoso, que entonces cualquier... Y eso lo que hace, Cris, es invisibilizar a las víctimas, porque de verdad es tan horrible esa relación, ese vínculo de trauma, que la persona víctima empieza a vivir una pesadilla que puede terminar acabando con su propia vida. Y lo he visto después de eso muchísimos casos. De hecho, en Argentina están presentando un proyecto de ley para cobijar y proteger a las víctimas de abuso emocional o con persona narcisista. ¿Puedes creer el grado de violencia invisible? Porque como no hay golpes en primera instancia, pero sí son unas heridas que dañan, que quedan para siempre, y que te pueden dañar tu sistema nervioso con este grado de manipulación que ellos ejercen. Entonces es muy grave y no se puede tomar a la ligera. No se puede trivializar el que el narcisista, no, 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 eso es una conducta muy dañina. En mi caso, yo ya había visto en esa primera relación un trastorno, porque había muchas cosas que ya era demasiado evidente de esta persona, así que lo único que uno tiene que hacer es salir. Ya no salvarlo, ya no decirle, mira, es que tú eres esto, ve a un terapeuta. No, eso no le corresponde a uno, le corresponde salir. En este caso, la prueba de Dios era verificar que yo ya lo podía ver y que podía salir muchísimo más rápido, salir con conciencia y salir con esas lecciones tan apropiadas en mi propio sistema, que yo ya las podía compartir y hablar de ellos sin que eso me afectara, sin que sintiera culpa, sin que sintiera pena, sin que sintiera miedo. Y aquí no se trata de hablar mal de alguien, Cris, sino de visibilizar una conducta que puede salvarnos la vida en algún momento. Y para eso es la prevención, y para eso es la experiencia, y para eso es la vida misma, para servir. Y no se trata, en mi caso, por ejemplo, no se trata de juzgar, porque Dios es perfecto y Dios nos ama a todos. En mi caso no se trata de venganza, porque ni intención tengo. Además, soy incapaz de odiarlo. O sea, yo lo amo de diferente manera. Se transformó, y me quedo con los momentos hermosos, con las lecciones que aprendí, porque no todo fue ni bueno ni malo. Uno recoge momentos, pero ya mi mente está entrenada para decir, esto es nocivo, esto es tóxico, esto no es bueno para mí y esto no es amor. Entonces, pues me corro y ya está. Ya me entrené a ese punto, ¿no? ¿Qué hizo Dios en tu vida, Beatriz? Me despertó en conciencia a través de esos grandes maestros. Yo digo que cada uno tiene sus desafíos, Cris, que lo despiertan y que te vuelven a conectar con esa luz en la que tú reconoces que te separaste de esa conciencia, que es poder, que es amor, que es alegría. Cuando uno empieza en esos periodos de sufrimiento, cuando se aboca a otra persona, cuando le entregas el poder, cuando crees que todo eso es tu mundo, estás desconectado de tu ser. Estás desconectado. Entonces, en ese momento yo creo que es tan fuerte el impacto de una relación de esas, que no tienes otra opción. O te vas para el fango, o literalmente emerges y como el ave fénix renaces de las cenizas. Yo, por fortuna, tuve la segunda opción. Me hizo más fuerte, me hizo más vulnerable, me hizo sentir que no tenía que ser perfecta, que merecía el amor de verdad, y además que te digo que reconocí un propósito superior a través de mi experiencia, ir a compartir esto de una forma amorosa, para decir que
tú no tienes que devolver el bofetón. Para una relación tóxica se necesitan dos, que tú no puedes seguir juzgando y culpando al otro sin ver hacia adentro cuáles son tus patrones, tus conductas y el por qué tú estabas en esa relación, que trajo para ti ese mensajero. ¿Sí ves? Entonces hay un gran aprendizaje que en últimas dice, ese era el que me tocaba, lo acepto, me rindo a eso, pero puedo elegirme y me corro y te dejo en paz, tú sigue tu camino. Ya otras personas que tienen otros instrumentos o digamos que otros retos que es, por ejemplo, cuando hacen daño, cuando hay una violación, cuando hay otro tipo de cosas más fuertes, pues ya tendrán que ir a la ley de los hombres, a los juzgados, a las fiscalías. En mi caso, pues yo voy solo a la ley de Dios para decir que cada uno tendrá lo que merece. Y Apri, aunque tú para ese momento eras consciente, o sea, habías tenido un despertar, unas lecciones de vida que ya te hacían diferente frente a lo que estabas viviendo con Marcelo, ¿qué le pedías a Dios? Porque es que seguías ahí inmersa en un momento. ¿Cuál era tu petición para Dios? Que me mostrara, que me diera ya algo de lo que yo no podría seguir sosteniendo como ilusión, como esperanza, como expectativa. Yo necesitaba algo contundente y que algo, porque es que la intuición me lo decía, estaba clavado en mi pecho, que me hacía tener ansiedad, que me hacía dudar, que me hacía vivir en desconfianza a pesar de lo bonito que se presentaba, porque entonces esto se vuelve como en un estado dopamínico en el que tú estás a toda hora en exaltación, en adrenalina, y eso es lo que te hace vulnerable y también codependiente, ¿no? Hay que entender lo que sucede, que no es amor, sino en este estado de permanente euforia que te lo propicia el otro. Pero por dentro tú dudas, tú sientes, tú sospechas, pero no hay nada que te lo demuestre. Yo lo que le pedí a Dios en ese momento es, yo no voy a buscar, porque lo que quieren ellos también es que tú empieces a generar como esa búsqueda, como esa de preguntarle a las otras, ¿no? Pues pregúntale tú. Yo le digo, a ver, ¿qué voy a estar yo en mi posición diciéndole a la otra, no, mira, no le escribas a mi esposo que eso está mal? No, yo le decía, yo no soy de esas y yo no me voy a poner a buscar ni a poner micrófonos ni a pagarle a nadie. Dios me lo va a mostrar y efectivamente el 30 de marzo se dio. Se dio. ¿Cómo te lo mostró? El 30 de marzo ocurrió una cosa muy chistosa porque yo ese día en especial lo vi a él como desconectado de su ser, era otro. Sentí un vacío por dentro inexplicable que me hizo irme directamente a ese otro escenario con esta persona. Cuando tú ves a alguien sin alma, cuando ves a alguien como sin empatía, cuando le ves la mirada perdida, yo vi eso ahí ese día. Yo dije, Dios mío, algo dentro de mí se removió tan miedoso que yo quise salir ese día de ahí. Obviamente yo ya no estaba viviendo, yo me podía volver a mi casa, pero lo digo como esa presencia que uno siente que es sombría. Y yo dije, algo cambió hoy aquí. Algo cambió, no sé qué se detonó, pero ya no es el mismo. Ese día, en la tarde, veo mi Instagram después de nosotros tener una diferencia conceptual en la que literal me dijo es que la empatía no existe y la comunicación no existe porque hubo un hecho ahí como bien raro sobre una posición muy arraigada de él espiritual. Yo le dije, pero es que tú no puedes tener la verdad. Hay verdades. Se desconfiguró, se descompuso. Y como Claro, y hay testigos de eso en una reunión de amigos que tuvimos donde todos quedamos como, a ver, ¿y esta reacción qué fue? Y justamente el otro día también es cuando te digo que lo vi como desconectado y me dio un poco de susto. Esto como intuición, como percepción muy personal, pero apenas yo termino como de tener como esta especie de alegato, yo dije, no, me recordó algo, me detonó literalmente todas esas conversaciones absurdas, desgastantes que tenía en la otra relación y yo quería salir. En ese momento miro el celular y me escribe alguien que yo ya conocía como que iba a consulta con él. no sé qué consumo. Sí, él abrió desde el año pasado un espacio a través de una entrevista como que se popularizó mucho en la que dijo que él era pues muy espiritual y que él atendía a la gente con sus problemas y que lo hacía de forma gratuita. Después entendí que fue como
como yo me fui de la casa, entonces le quedó espacio y dijo, pues voy a atender gente. O sea, en la casa donde usted, Exacto. sí, son un montón de Empezó a entrar entrar, ahí gratis. exactamente, entró entre esas personas una mujer que era normal, lo había contactado a través de las redes sociales a decirle que tenía un gran problema con su hija, que tenía cáncer de garganta y que ella estaba casi que en una depresión terrible porque era una madre sola que había sacado a sus 2 hijas adelante. De hecho, yo la conocí el día que por primera vez fui a consulta y algo dentro de mí le puso como un asterisco, no sé por qué. Y después ella siguió yendo con su hija, así que yo sabía quién era. No sabía de las demás en realidad, solo sabía de ella por X o Y circunstancia. Ella misma fue la que me escribió meses después a decirme que necesitaba hablar conmigo y que necesitaba contarme algo muy delicado. Así que yo ese día, en ese momento en que vi ese mensaje, dije, ya se acabó todo. No necesito ni siquiera escucharla, sé lo que me va a decir. Pero bueno, no sabía del todo qué me iba a decir, pero lo presentía. Y ya lo que me dijo, pues fue fatal, fue fatal. No solo era una infidelidad, sino también una versión de unos hechos bastante absurdos para mí, en los que pues claramente ella tendría que demostrar que había pasado eso y nada, me dejó en shock. ¿Cuál fue el paso siguiente que diste, Beatriz? El paso siguiente fue respirar y saber que Dios ya me había dado la prueba y que a partir de ese momento pues yo ya no tenía ninguna esperanza, que ya no tenía ningún motivo para seguir sosteniendo esa relación, que aunque estaba pasándola muy bien, la estaba pasando muy mal y que después de ese hecho, de ese testimonio de esa persona, yo ya no tenía pues más argumentos para salvar esa relación y que yo tenía que elegirme y hacer literalmente contacto cero, separarme definitivamente de él. Lo confronté, eso sí, por supuesto, él me dijo que sí había pasado, pero no en las condiciones en las que esta mujer estaba relatando. Entonces yo dije, bueno, no sé si es cierto o no, pero ante la duda y ante el hecho mismo de la infidelidad, yo ya tengo argumentos para que esto pues no siga y yo no perpetuar algo nocivo, porque cuando tú de todas maneras dices, ya le pasé una traición, me lo está haciendo de nuevo y yo ya sé que es una conducta repetitiva, ya literalmente pues la que se expone soy yo a seguir a alguien que no va a cambiar. Y más cuando no acepta que es un problema, más cuando no acepta que es un daño que está haciendo no solo a mí, a otras mujeres. Y esto ya es peligroso. ¿Tú alguna vez le dijiste eso, Beatriz? Como que, hey, no estás afectándome no solamente a mí, sino a todas estas mujeres que están alrededor. Totalmente, se lo dije el día que fui por mis cosas. Que muy calmada, yo dije, ¿qué tienes para decirme? Y lo que tenía ahí para decirme era que yo era la narcisista y que yo estaba proyectando, esto es todo espiritual, él toma las teorías que estudia como para manipularte mentalmente y que no sea él el responsable, sino uno. Entonces más o menos yo era la responsable de estar viendo que él me había sido infiel. Cuando me dijo, cuando resuelvas tu tema de desconfianza, vienes que ya se va a desatascar eso en mí. Y yo, o sea, ahí me dio un poco de risa porque ya vi totalmente cómo era el personaje. Y yo le dije, oye, ¿tú no te das cuenta que tú haces daño a las mujeres que han estado contigo? Porque literalmente después de que yo expuse esto, me llamaron casi todas las ex a decirme la verdad de las relaciones, de todo lo que habían aguantado, de todo lo que habían sufrido, de maltrato y no sé qué. Y yo dije, wow. Entonces ya me di cuenta y él dijo, no, pero es que eso no es así. O sea, más o menos yo no le estoy haciendo daño. Y yo, no, yo dije, no, mira, hasta luego, ya no puedo hacer nada más que esto, solo salvaguardarme, entender por qué yo duré lo que duré y entender el patrón, desatascarlo, transformarlo en mí y tomar el propósito de saber esta lección con tanta contundencia para poder decirle a otras, pues no te demores tanto en salir. Yo me demoré esto, que fue un tiempo X, porque otras llevan 20 y 30 años, entonces no hay que comparar los tiempos. Cada una está el tiempo que necesita ver y despertar.
el mío fue ese, pero ya con la lección aprendida, yo digo, te lo voy a contar, si lo quieres ver bien, o si no, Dios tendrá para ti el camino hasta que despiertes. Beatriz, pero entonces había un denominador común ahí que tú no habías querido ver entonces tampoco, porque pues ellas también, algunas que son como tú, figuras públicas, habían salido a contar su verdad. Ajá. ¿Y tú habías ignorado esa verdad de ellas? No lo había ignorado, yo lo había reconocido, pero frente a su versión también veía del otro lado pues algunas incoherencias, ¿sí? Entonces uno alude también a que tras el paso del tiempo las personas cambian, maduran y no vuelven a repetir esos Tú patrones. esperabas a los 60 años. Claro, como debería ser, ¿no? Que uno ve las cosas, tiene situaciones difíciles, pero uno no las repite. Esa sería la universidad de la vida, tú aprendes. Entonces yo aludía que esas relaciones, de algún modo, sí, uno las atrae, uno a veces comete errores, pero con el paso del tiempo aprende y dice, pues ya no sé. Y él conmigo, debo decir, era muy bonito, era una persona muy especial. Entonces yo decía, no, conmigo no es así como con ellas. Entonces rompió el patrón. Rompió el patrón. Pero es anhelo que uno siempre guarda. Vuelvo y te digo, va a cambiar. Uno guarda esa esperanza y además como que es tan encantador que tú estás ahí. Es muy difícil ir al fondo de una máscara actuada, además que es actor, entonces él lo hace muy bien. Y yo al final dije, bueno, yo creo que se ve tan real y yo lo siento tan rico que yo creo que ya cambió, ¿no? Entonces uno dice, esto es parte del pasado, el presente es este y en el presente estoy yo. Hoy, ¿cómo te sientes? Liberada, tranquila, en paz, serena. Cris, yo creo que esta gran lección la tomo desde un lado totalmente diferente al como salí y asumí las relaciones anteriores. Hoy día vuelvo al tema, cada uno tiene lo que se merece y en ese momento pues será un futuro muy triste quedar uno en soledad o tener que manipular las relaciones y no saber qué es el amor verdadero. Eso me parece de nuevo que merece compasión. Sin embargo, no necesita tampoco uno justificar ni eximir el grado de responsabilidad que tiene esa persona frente a lo que hizo. Pero eso sí, en mi caso, responsabilizarme absolutamente de mi posición en esa relación y en esos vínculos anteriores. ¿Para qué? Para poder ver el patrón que me llevó a eso. Y ahí es cuando uno dice, no, pues ahora sí los agradezco, ahora sí me siento muy tranquila. El próximo seguramente será algo nuevo, algo mucho más bonito, algo sano. Y en este caso, por ejemplo, con todos estos argumentos, yo no terminé odiando ni a los hombres ni creyendo que el amor no era para mí. Es diferente cómo asumes tú esos grandes aprendizajes del amor doloroso. Y ahora estoy feliz sola, tengo una energía creativa, el duelo y la tusa me hicieron fue canalizar literalmente ese dolor hacia un proyecto que se llama Con permiso me elijo y ahí pues voy a hacer un podcast, estoy escribiendo mi libro, estoy haciendo un entrenamiento para otras personas que necesiten de esta información y de estas herramientas. Entonces pues le agradezco porque me dio el empujón que necesitaba, Te dio las alas. me dio las alas y yo pues no guardo rencor y no sentiría odio jamás por alguien que sentí amar de verdad y que era equivocado, sí, que era inconsciente, sí, pero en últimas, cuando uno se da cuenta de lo que es capaz de darle a alguien, reconoce que en uno está siempre esa capacidad de amar, no en el otro. El amor no se queda en el otro, que eso también es una gran lección. Uno cree que la otra persona tenía eso. No, él fue el canal para que uno experimentara ese amor, esa risa, esa alegría y todo lo que uno fue. Entonces, está aquí, se viene conmigo, sino que no lo había visto y no lo había potenciado tanto como tengo hoy la capacidad de hacerlo. Beatriz, termino esta charla con agradeciéndote por estar aquí, por abrirnos los ojos frente a una realidad compleja que puede terminar muy mal, Sí, frente a estos síntomas. Y termino preguntándote, Beatriz, ¿cómo hace uno para poder escuchar esa charla? Porque creo que aquí hay más de una persona interesada en ver lo que está pasando y en aprender.
esa es mi misión ahora, Cris. Acabo de dar mi primera conferencia de Con Permiso Me Elijo en el marco de una exposición de arte que se llamaba Voces Silenciadas. Imagínate el grado de coincidencia. Y esta exposición era en memoria de todas esas mujeres, en este caso solo mujeres, aunque hay hombres también, o sea, no, esto no es exclusivo, pero en ese caso era de mujeres que han sido víctimas de sus parejas, que como la de ella y terminó en una maleta. Entonces, ahí fue cuando yo entendí literalmente que mi voz tenía que hablar y decirle, mira, no te vayas en contra de alguien, solamente ve las características, los patrones para que tú seas responsable de salir de ahí y salvarte antes de que esto llegue a mayores. ¿Por qué? Porque uno se llena de odio, porque este tipo de personas te quieren descontrolar, desubicar, sacar de ti lo mejor, lo peor. Y cuando eso sucede, pues ya no hay cómo detener este ciclo. Hay que romper el ciclo a través de la conciencia y a través del amor propio. Entonces, yo estoy haciendo eso, Cris, ahora desarrollando mi proyecto. En las redes sociales se van a dar cuenta del entrenamiento que tengo para las mujeres, de lo que viene, del podcast, de poder hablar específicamente de este tema, porque nos tenemos que psicoeducar con profesionales. Yo lo hago de forma empírica porque así fue que pude salir e instruirme, pero hay personas que son especialistas. Quiero acompañarme de ellas para que les explique para la gente de qué se trata y para poder abrir los ojos y no seguir perpetuando conductas abusivas, nocivas y tóxicas en las relaciones. Yo creo que necesitamos purificar esa conciencia para purificar las relaciones que hay hoy día. Sí, Beatriz, y estar cerquita de Dios, porque siempre te rendiste y viniste, Dios mío, ayúdame, dame la mano, no saliste y no pudiste ver siempre efectivamente la realidad. Gracias, Beatriz, por estar aquí. Hermosa, Cris, y sinceramente me sentí libre hablando de esto, sin miedo, gracias a tu bondad y a tu amistad que valoro eternamente y al propósito de Dios, porque Dios es todo, incluso de estos seres que a veces creemos que nos hacen daño, pero también hay que verlos con amor.